Si Dios no existe, ¿todo está permitido? La frase más temida en la iglesia, según Dostoyevsky. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras que no hay nadie vigilando desde arriba? ¿Qué harías si supieras que no existe un juez supremo observando cada uno de tus movimientos? En este momento, mientras escuchas estas palabras, millones de personas alrededor del mundo están luchando con esta pregunta que ha atormentado a la humanidad durante siglos. ¿Desde qué país nos estás viendo? Son las 2 de la madrugada y no puedes dormir pensando en estas cuestiones existenciales. O tal vez son las 7 de la tarde y acabas de llegar del trabajo, buscando respuestas a preguntas que te han perseguido todo el día. No importa la hora ni el lugar. Lo que importa es que estás aquí, buscando la verdad sobre uno de los dilemas más profundos de la existencia humana. Si estás viendo esto desde tu celular, dame un like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan entender la realidad detrás de nuestras creencias morales más fundamentales. Imagínate por un momento que estás parado en el borde de un precipicio filosófico. Abajo, en la oscuridad, está la posibilidad de que todo lo que consideramos sagrado, todo lo que creemos moralmente correcto, sea simplemente una ilusión creada por mentes humanas desesperadas por encontrar sentido en un universo indiferente. ¿Te atreverías a saltar? Hace más de un siglo, un hombre ya había saltado. Su nombre era Fyodor Dostoyevsky, y las palabras que salieron de su pluma siguen resonando en los pasillos de iglesias, universidades y parlamentos de todo el mundo. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Esta frase no es solo literatura, es una bomba de tiempo filosófica que ha estado haciendo tic-tac en el corazón de nuestra civilización occidental. ¿Por qué esta simple oración causa tanto terror en los corazones de creyentes y no creyentes por igual? ¿Por qué cardenales han perdido el sueño contemplándola? ¿Por qué filósofos han dedicado sus vidas enteras a refutarla o confirmarla? Porque esta frase toca el núcleo mismo de lo que significa ser humano. Nuestra necesidad desesperada de creer que existe una diferencia real entre el bien y el mal. Pero antes de que compartas este video con ese amigo tuyo que siempre discute sobre religión y moral, antes de que envíes este link a esa persona que necesita escuchar esta verdad, necesitas entender que lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves el mundo. No es solo teoría filosófica abstracta, es la realidad cruda sobre la naturaleza humana y las bases de toda nuestra civilización. ¿Estás preparado para descubrir si realmente necesitamos a Dios para ser buenos? ¿Estás listo para enfrentar la posibilidad de que todo nuestro sistema moral sea tan frágil como un castillo de naipes? Entonces acompáñame en este viaje hacia el corazón de la oscuridad moral humana, donde descubriremos si Dostoyevsky tenía razón o si estaba profundamente equivocado. Primera parte. El nacimiento de una idea peligrosa. ¿Sabías que la frase más temida en los círculos religiosos nunca fue escrita exactamente como la conocemos? ¿Sabías que el hombre que la creó sobrevivió a un pelotón de fusilamiento y que esa experiencia cambió para siempre su visión sobre Dios y la moral? La historia detrás de "si Dios no existe, todo está permitido" es tan fascinante y perturbadora como la frase misma. Para entender el poder demoledor de estas palabras, primero debemos conocer al hombre que las concibió. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, en una Rusia que estaba despertando de siglos de aislamiento medieval. Pero ¿qué tipo de experiencias forjan a un hombre capaz de crear ideas que siguen aterrorizando a teólogos más de 150 años después? Imagínate tener 28 años y estar parado frente a un pelotón de fusilamiento, con los ojos vendados, esperando el disparo que terminará con tu vida. Los soldados apuntan, el comandante levanta la mano
Y en ese momento de terror absoluto, cuando tu corazón late tan fuerte que parece que va a explotar, llega un mensajero a caballo gritando que el zar ha conmutado tu sentencia. Esto no es ficción, esto le pasó realmente a Dostoyevski el 22 de diciembre de 1849 en la Plaza Semyonovsky de San Petersburgo. ¿Cómo cambiarías si vivieras esa experiencia? ¿Cómo afectaría tu visión de Dios, de la muerte, de la moral? Dostoyevski describió después que en esos momentos, antes del supuesto fusilamiento, experimentó una claridad mental extraordinaria. Cada segundo se volvió eterno. Cada pensamiento se intensificó hasta niveles sobrehumanos. Vio la luz del sol reflejándose en las cúpulas doradas de las iglesias ortodoxas y pensó, ¿es esto todo? ¿Es aquí donde termina todo? Pero la experiencia cercana a la muerte fue solo el comienzo de su calvario personal. Lo enviaron a Siberia, a un campo de trabajo forzado en Omsk, donde pasó 4 años entre criminales, asesinos y ladrones. ¿Puedes imaginar a un intelectual refinado, acostumbrado a los salones literarios de San Petersburgo, conviviendo día y noche con los elementos más brutales de la sociedad rusa? En esas barracas heladas de Siberia, donde la temperatura bajaba hasta menos 40 grados Celsius, donde los prisioneros dormían amontonados como animales, Dostoyevski hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión de la naturaleza humana. Descubrió que algunos de estos hombres, a pesar de haber cometido los crímenes más atroces, tenían momentos de bondad genuina, de compasión real, y al mismo tiempo vio cómo la brutalidad podía surgir de los corazones más inesperados. ¿Qué significa esto? ¿Significa que somos fundamentalmente buenos o fundamentalmente malvados? ¿O significa algo mucho más perturbador? Que somos ambas cosas al mismo tiempo y que solo algo externo a nosotros puede inclinar la balanza hacia un lado o el otro. Durante esos años en Siberia, Dostoyevski también desarrolló epilepsia, una condición que lo acompañaría el resto de su vida. Pero no era una epilepsia común. Sus ataques venían precedidos por lo que él describía como auras místicas, momentos de claridad espiritual tan intensa que sentía que tocaba la presencia misma de Dios. ¿Era esto locura o revelación? ¿Cómo distinguir entre una experiencia genuinamente espiritual y una alucinación producida por un cerebro enfermo? Estas preguntas lo atormentaron durante décadas y alimentaron su obsesión con los límites de la experiencia humana, con la naturaleza de la fe y con la relación entre Dios y la moralidad. Cuando finalmente regresó a San Petersburgo en 1859, ya no era el mismo hombre. Era alguien que había visto el infierno terrenal y había sobrevivido para contarlo. Pero, ¿por qué todo esto es relevante para entender la frase que estamos analizando? Porque Dostoyevski no era un filósofo de escritorio. Teorizar sobre la moral desde la comodidad de una biblioteca universitaria. Era un hombre que había visto la maldad humana en su forma más pura, que había convivido con asesinos y violadores, que había experimentado el terror absoluto de enfrentar la muerte y que había luchado toda su vida con la presencia o ausencia de Dios en un mundo aparentemente abandonado. La Rusia de mediados del siglo XIX estaba experimentando una crisis espiritual sin precedente. Las ideas de la Ilustración occidental habían llegado a través de la nobleza educada en Europa, trayendo consigo el racionalismo, el materialismo y el ateísmo. Al mismo tiempo, la Iglesia Ortodoxa rusa mantenía su influencia sobre las masas campesinas, creando una división profunda en la sociedad rusa entre los intelectuales occidentalizados y el pueblo tradicional. ¿Te suena familiar esta división? No es exactamente lo que estamos viviendo hoy en muchos países latinoamericanos, donde las élites educadas abrazan ideas seculares mientras las mayorías populares mantienen sus creencias religiosas tradicionales. Dostoyevski fue uno de los primeros en entender las consecuencias devastadoras de esta división cultural. En este contexto de crisis espiritual, Dostoyevski comenzó a escribir sus grandes novelas,
Crimen y Castigo en 1866, El Idiota en 1868, Los Demonios en 1872 y finalmente Los Hermanos Karamazov en 1880, justo antes de su muerte. Cada una de estas obras era un laboratorio donde experimentaba con las consecuencias morales del ateísmo. Pero fue en Los Hermanos Karamazov donde cristalizó su visión más madura sobre la relación entre Deus y moral. La novela cuenta la historia de tres hermanos muy diferentes: Dmitri, el sensual; Iván, el intelectual; y Alyosha, el místico. Cada uno representa una respuesta diferente al problema de Dios y la moral en el mundo moderno. ¿Puedes adivinar cuál de los hermanos pronuncia nuestra frase fatídica? Es Iván, el intelectual atormentado, el que ha leído a todos los filósofos europeos, el que ha abrazado las ideas más avanzadas de su época. Pero aquí viene lo fascinante. Iván no pronuncia esta frase como una declaración de libertad, sino como una admisión de horror. La escena crucial ocurre en un restaurante de la ciudad provincial donde viven los Karamazov. Iván está conversando con su hermano menor, Alyosha, quien se está preparando para ser monje. Alyosha representa la fe tradicional rusa, simple y pura, mientras que Iván encarna la duda intelectual moderna. ¿No es esta la conversación que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, ya sea con otros o con nosotros mismos? Iván le explica a Alyosha su rebelión contra Dios. No niega que Deus pueda existir, pero se rebela contra un mundo donde un Dios todopoderoso permite el sufrimiento de inocentes, especialmente de niños. Cuenta historias horribles de niños torturados, de crímenes atroces cometidos contra los más vulnerables y pregunta: ¿cómo puede un Dios bueno permitir esto? Es en este contexto de rebelión moral donde Iván presenta su lógica devastadora. Si no podemos aceptar a un Dios que permite tal sufrimiento, si tenemos que rechazar su sistema moral, entonces no queda más remedio que concluir que todo está permitido. No lo dice con alegría, lo dice con desesperación. Pero aquí viene el detalle que la mayoría de la gente no conoce. Dostoyevsky nunca escribió exactamente la frase «Si Dios no existe, todo está permitido». Lo que realmente escribió, puesto en boca de Iván, fue más sutil y más aterrador. Iván dice que si no hay inmortalidad del alma, si no hay vida después de la muerte, entonces no hay virtud y todo está permitido. ¿Ves la diferencia? No es solo sobre la existencia de Deus, es sobre la inmortalidad del alma, sobre las consecuencias eternas de nuestros actos. Iván está diciendo que si nuestras acciones no tienen consecuencias más allá de esta vida, si no hay un juicio final donde tendremos que rendir cuentas, entonces realmente no hay razón para ser buenos. Esta distinción es crucial porque toca algo más profundo que la simple creencia en Deus. Toca la cuestión de si nuestras vidas tienen significado último, de si existe alguna justicia cósmica, de si el bien y el mal son reales o simplemente construcciones humanas convenientes. ¿Cómo se extendió entonces la versión simplificada de la frase? A través de décadas de traducciones, interpretaciones y referencias de segunda mano. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus la citaron sin el contexto completo. Teólogos la usaron en sermones como ejemplo del peligro del ateísmo. Intelectuales la adoptaron como bandera de la libertad moral. Es como un gigantesco juego de teléfono roto que duró más de un siglo. Cada persona que transmitía la idea la simplificaba un poco más, la hacía más dramática, más categórica, hasta que se convirtió en el aforismo que conocemos hoy. Si Dios no existe, todo está permitido. Pero ¿importa realmente esta diferencia entre lo que Dostoyevsky realmente escribió y lo que la gente cree que escribió? ¿No es el impacto de la idea más importante que su formulación exacta? En cierto sentido, sí. La versión popular de la frase ha adquirido vida propia, se ha convertido en un símbolo que trasciende su origen literario. Sin embargo, entender el contexto original nos ayuda a apreciar la profundidad del dilema que Dostoyevsky estaba explorando.
Él no estaba haciendo propaganda atea ni propaganda religiosa. Estaba explorando honestamente las consecuencias lógicas de diferentes visiones del mundo, y lo que descubrió lo aterrorizó. ¿Por qué lo aterrorizó? Porque Dostoyevski vio que la lógica de Iván era implacable. Si realmente no hay Dios, si realmente no hay inmortalidad del alma, si realmente no hay consecuencias últimas para nuestros actos, entonces la base racional para la moralidad se desvanece. Podemos seguir siendo buenos por costumbre, por educación, por conveniencia social, pero no por una razón fundamentalmente válida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente perturbadora. Dostoyevski no se quedó en la teoría. En Los hermanos Karamazov mostró las consecuencias prácticas de esta lógica a través del personaje de Smerdyakov, el hijo bastardo de los Karamazov. Smerdyakov escucha las teorías de Iván y las lleva a su conclusión lógica. Asesina al padre de todos ellos. ¿Ves lo que está pasando aquí? Dostoyevski está mostrando que las ideas tienen consecuencias. Las filosofías no son solo juegos intelectuales para entretener a profesores universitarios. Son fuerzas reales que moldean el comportamiento humano. Y cuando una idea tan poderosa como todo está permitido se apodera de una mente, puede llevar a actos inimaginables. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuántas tragedias históricas han comenzado con alguien concluyendo que, en su situación particular, todo está permitido? ¿Cuántos genocidios, cuántas guerras, cuántos crímenes masivos han sido justificados por personas que llegaron a la conclusión de que no hay autoridad moral absoluta que los juzgue? Segunda parte, la lógica implacable del ateísmo moral. ¿Alguna vez has tratado de explicarle a un niño por qué está mal robar? Al principio, probablemente le dices por qué está mal, pero si el niño sigue preguntando por qué está mal, eventualmente llegas a un punto donde no tienes una respuesta racional. Simplemente está mal. Esta experiencia cotidiana nos introduce a uno de los problemas filosóficos más profundos de la humanidad. ¿De dónde viene realmente nuestra moral? El argumento de Iván Karamazov, el argumento que Dostoyevski puso en boca de su personaje más intelectual, es de una simplicidad aterradora. Es un silogismo tan claro que un estudiante de secundaria puede entenderlo, pero tan devastador que ha mantenido despiertos a los filósofos más brillantes durante más de 150 años. La primera premisa es esta: Dios es la fuente última de toda autoridad moral. No importa si hablamos del Dios cristiano, musulmán, judío o cualquier otra concepción de divinidad suprema. Lo que importa es que, según esta lógica, solo un ser perfecto, omnisciente y todopoderoso puede establecer qué está realmente bien y qué está realmente mal. ¿Por qué? Porque solo un ser así tiene la autoridad y el conocimiento necesarios para hacer juicios morales absolutos. Piénsalo de esta manera. ¿Quién tiene autoridad para establecer las reglas en tu casa? Los padres, porque es su casa y ellos son responsables por las consecuencias. ¿Quién tiene autoridad para establecer las leyes en un país? El gobierno, porque representa al pueblo y tiene el poder de hacer cumplir esas leyes. ¿Quién tiene autoridad para establecer las reglas morales del universo? Solo quien creó y gobierna ese universo. Esto significa que conceptos como bueno y malo, correcto e incorrecto, justo e injusto, no son simplemente opiniones humanas o convenciones sociales. Son realidades objetivas que existen independientemente de lo que cualquier persona o cultura particular piense sobre ellas. Del mismo modo que 2 + 2 = 4 es verdad independientemente de si alguien lo cree o no. Torturar niños está mal, sería verdad independientemente de si una sociedad particular lo acepta o no. ¿Puedes ver la fuerza de este argumento? Si aceptas que existe una diferencia real entre el bien y el mal, si realmente crees que algunas cosas están objetivamente mal, sin importar las circunstancias o las opiniones culturales, entonces necesitas explicar de dónde viene esa diferencia objetiva. Y la respuesta más obvia, la respuesta que ha satisfecho a millones de personas durante milenios, es que viene de Deus. La segunda premisa del argumento de Iván es igualmente directa: Dios no existe.
O más precisamente, como vimos en la formulación original de Dostoyevski, no hay inmortalidad del alma, no hay consecuencias eternas para nuestros actos, no hay un juez supremo que eventualmente balanceará todas las cuentas. Ahora Iván no llega a esta conclusión alegremente. De hecho, como mencionamos antes, él no niega categóricamente la existencia de Dios. Su rebelión es más sutil y más dolorosa. Él dice que aunque Dios exista, no puede aceptar un mundo donde un ser supuestamente perfecto y amoroso permite el sufrimiento de inocentes. ¿Recuerdas las historias que Iván le cuenta a Alyosha? Historias reales de niños torturados por adultos sádicos, de injusticias tan monumentales que claman al cielo por venganza. Iván pregunta, ¿cómo puede la armonía universal, cómo puede la justicia final de Dios justificar una sola lágrima de un niño inocente? Esta es la versión más sofisticada del antiguo problema del mal. Si Dios es todopoderoso, puede prevenir el sufrimiento. Si Dios es completamente bueno, quiere prevenir el sufrimiento, pero el sufrimiento existe. Por lo tanto, o Dios no es todopoderoso, o no es completamente bueno, o no existe. Iván elige una cuarta opción. Tal vez Dios existe, pero si permite tal sufrimiento, entonces su sistema moral es inaceptable para cualquier ser humano decente. Es mejor rebelarse contra ese Deus y enfrentar las consecuencias de esa rebelión que someterse a un sistema moral que justifica el sufrimiento de inocentes. ¿Puedes entender la agonía de esta posición? Iván no es un ateo superficial que simplemente quiere hacer lo que se le antoje. Es un hombre que ama tanto la justicia que prefiere rechazar a Dios antes que aceptar la injusticia, incluso si esa injusticia viene con la promesa de una armonía final en el más allá. Pero aquí viene la conclusión devastadora, la tercera parte del silogismo. Si no hay Deus, o si hay que rechazar a Deus por razones morales, entonces no hay base objetiva para la moralidad. Y si no hay base objetiva para la moralidad, entonces realmente, lógicamente, todo está permitido. ¿Qué significa exactamente todo está permitido? No significa necesariamente que la gente vaya a empezar a matar y robar indiscriminadamente. Significa algo más sutil y más profundo. Significa que no hay razón lógica fundamental para no hacerlo, más allá de las consecuencias sociales y personales. Imagínate que descubres que puedes cometer cualquier crimen sin ser descubierto, sin consecuencias sociales, sin remordimientos personales, tal vez porque eres un psicópata funcional, y sin consecuencias en una vida después de la muerte, porque no la hay. En tal situación, ¿qué te detendría de hacer literalmente cualquier cosa que quisieras hacer? La respuesta honesta, según la lógica de Iván, es nada. Absolutamente nada te detendría, excepto tal vez el instinto de supervivencia o preferencias personales arbitrarias. Pero no habría ninguna razón moral, ningún debería o no debería que tuviera autoridad real sobre ti. Esto es lo que aterrorizó a Dostoyevski y esto es lo que sigue aterrorizando a pensadores serios hoy en día. No es que la gente vaya a convertirse automáticamente en monstruos si deja de creer en Deus. Es que, lógicamente, no hay razón fundamental por la cual no deberían convertirse en monstruos si así lo desean. Pero espera un momento. No podemos basar la moral en la razón, en el bienestar humano, en contratos sociales, en la evolución. Por supuesto que podemos intentarlo y lo haremos en las siguientes partes, pero Iván argumentaría que todos estos fundamentos alternativos para la moral son, en última instancia, arbitrarios. ¿Por qué deberíamos valorar el bienestar humano? ¿Por qué no valorar el bienestar de las cucarachas o el bienestar de las piedras o simplemente nuestro propio bienestar individual? La respuesta, porque somos humanos, es circular. La respuesta, porque sentimos empatía, es descriptiva, no prescriptiva. Describe cómo nos sentimos, pero no establece cómo deberíamos actuar. ¿Por qué deberíamos cumplir contratos sociales? ¿Por qué no romperlos cuando nos convenga, especialmente si podemos hacerlo sin consecuencias? La respuesta, porque beneficia a la sociedad, nuevamente es circular.
asume que beneficiar a la sociedad es algo que deberíamos hacer. Pero ¿por qué deberíamos? ¿Por qué deberíamos seguir nuestros instintos evolutivos hacia la cooperación y el altruismo? ¿Por qué no seguir nuestros instintos evolutivos hacia la competencia y la agresión? La evolución nos ha dado ambos conjuntos de instintos. La respuesta, porque los instintos cooperativos funcionan mejor, es pragmática, no moral. Nos dice qué funciona, no qué deberíamos hacer moralmente. ¿Ves hacia dónde va esto? Cada vez que intentamos fundamentar la moral en algo que no sea una autoridad trascendente, terminamos en circularidades lógicas o en declaraciones arbitrarias sobre lo que deberíamos valorar sin ninguna justificación última para esas valoraciones. Esto no significa que las personas ateas sean inmorales. Significa que, según la lógica implacable de Iván, no tienen una base racional última para su moralidad. Pueden ser buenas personas por costumbre, por educación, por empatía natural, por conveniencia social, pero no por razones que puedan resistir un examen lógico riguroso. Y aquí es donde el argumento se vuelve realmente perturbador. ¿Qué pasa cuando alguien hace ese examen lógico riguroso y llega a la conclusión de que realmente no hay razones fundamentales para ser bueno? ¿Qué pasa cuando alguien decide actuar consistentemente con la lógica del ateísmo moral? Dostoyevsky exploró esta posibilidad a través del personaje de Smerdiakov en Los hermanos Karamazov. Smerdiakov escucha las teorías de Iván, las entiende perfectamente y las lleva a su conclusión lógica. Si todo está permitido, entonces el asesinato está permitido. Si no hay autoridad moral absoluta, entonces él puede convertirse en su propia autoridad moral. Si no hay consecuencias eternas, entonces solo importan las consecuencias temporales y él está dispuesto a enfrentarlas. El resultado es el asesinato del viejo Karamazov, el padre de todos los hermanos, y lo más perturbador es que Smerdiakov no ve nada malo en lo que ha hecho. Desde su perspectiva lógica, simplemente ha eliminado un obstáculo para obtener lo que quería, dinero, usando los medios más eficientes disponibles. ¿Es Smerdiakov un monstruo? Desde nuestra perspectiva moral normal, por supuesto que sí. Pero desde la perspectiva de la lógica pura que Iván ha establecido, Smerdiakov es simplemente más consistente que el resto de nosotros. Es más honesto sobre las implicaciones reales del ateísmo moral. Esta es la trampa diabólica en la que Dostoyevsky puso a Iván, y es la trampa en la que se encuentra cualquiera que abrace la lógica del ateísmo moral. O tienes que aceptar que realmente todo está permitido, como hace Smerdiakov, o tienes que encontrar alguna manera de mantener principios morales sin una base lógica sólida para ellos, como intenta hacer Iván. Iván elige la segunda opción, pero el costo psicológico es devastador. Se vuelve loco al final de la novela, atormentado por las contradicciones en su propia posición filosófica. Quiere ser moral, pero ha destruido la base lógica para la moralidad. Quiere condenar a Smerdiakov por el asesinato, pero no puede explicar por qué el asesinato está realmente mal según su propia filosofía. ¿No es esto exactamente lo que vemos en muchos intelectuales modernos? Abrazan el ateísmo o el agnosticismo, rechazan la religión como superstición primitiva, pero luego se sienten profundamente incómodos con las implicaciones lógicas de sus propias posiciones. Quieren mantener valores morales sólidos, pero han cortado las raíces de las cuales esos valores tradicionalmente han crecido. Algunos tratan de resolver esta tensión volviéndose relativistas morales. Está bien para ti, pero no para mí. Cada cultura tiene sus propios valores. No hay verdades morales absolutas, pero incluso estos relativistas usualmente hacen excepciones cuando se enfrentan a casos extremos. Muy pocos relativistas dirían que el Holocausto estaba bien para los nazis o que la esclavitud estaba bien para esas culturas que la practicaban. Otros tratan de resolver la tensión construyendo sistemas morales elaborados basados en la razón, el bienestar, los contratos sociales, etc. Pero como hemos visto, todos estos sistemas eventualmente descansan en premisas no demostradas sobre lo que deberíamos
valorar. Y aquí llegamos al corazón del argumento de Dostoyevsky. No es que los ateos sean necesariamente personas inmorales. Es que el ateísmo consistente lleva lógicamente a conclusiones que incluso los ateos encuentran inaceptables. La mayoría de los ateos son buenas personas a pesar de su ateísmo, no por causa de él. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide ser completamente consistente con la lógica del ateísmo? ¿Qué pasa cuando alguien realmente abraza la idea de que todo está permitido y actúa en consecuencia? Según Dostoyevsky, obtienes personajes como Smerdiakov y en la historia real obtienes algunos de los regímenes más sanguinarios que la humanidad haya visto jamás. Tercera parte, la respuesta de la fe. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de siglos de avances científicos y filosóficos, la gran mayoría de la humanidad sigue creyendo en algún tipo de Dios o fuerza moral superior? ¿Por qué, incluso en las sociedades más seculares y educadas del mundo, las personas siguen buscando algo más allá de ellas mismas para fundamentar sus juicios sobre el bien y el mal? La respuesta de la fe a la lógica devastadora de Iván Karamazov no es simplemente una reacción emocional o una evasión intelectual. Es una respuesta profundamente razonada, que ha sido refinada durante milenios por algunas de las mentes más brillantes de la historia humana. Y su punto de partida es una observación que incluso los ateos más convencidos encuentran difícil de negar. Todos nosotros, absolutamente todos, actuamos como si algunas cosas fueran objetivamente correctas o incorrectas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir Hitler estaba equivocado, pero esa es solo mi opinión personal? O la esclavitud es mala, pero reconozco que es solo mi preferencia cultural. O torturar niños por diversión no está los contraataques filosóficos. Moral sin Dios. ¿Es posible? ¿Realmente necesitamos un ser supremo para distinguir entre el bien y el mal? Esta pregunta ha atormentado a los filósofos durante siglos y hoy vamos a explorar las respuestas más brillantes que la humanidad ha construido para demostrar que la moralidad puede existir sin Dios. Antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es allí mientras reflexionas sobre estos temas tan profundos? Déjalo en los comentarios, porque es fascinante ver cómo estas ideas universales nos conectan sin importar las fronteras o los usos horarios. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido un favor que realmente me ayuda mucho. Dale like al video. Ese simple gesto hace que YouTube muestre este contenido a más personas que, como tú, buscan respuestas profundas sobre la existencia humana. Kant y el imperativo categórico. La razón como juez supremo. Imaginemos por un momento a un hombre caminando solo por las calles de Königsberg, día tras día, con una puntualidad tan precisa que los vecinos ajustaban sus relojes por él. Este hombre era Immanuel Kant, y su mente meticulosa estaba forjando una de las respuestas más elegantes al dilema de Dostoyevsky, décadas antes de que el ruso siquiera naciera. Pero ¿qué tenía Kant que lo hacía tan especial? ¿Por qué sus ideas siguen siendo estudiadas en cada universidad del mundo? La respuesta está en su audaz propuesta, que la razón humana por sí sola puede generar principios morales universales y absolutos. El famoso imperativo categórico de Kant suena complejo, pero su esencia es revolucionaria. Actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que antes de hacer algo, debes preguntarte, ¿qué pasaría si todos en el mundo hicieran exactamente lo mismo que estoy a punto de hacer? Pensemos en un ejemplo concreto. ¿Está bien mentir? Kant diría, imagina un mundo donde todos mientan todo el tiempo. ¿Funcionaría? Por supuesto que no. Las mentiras solo funcionan porque la mayoría de las personas dicen la verdad la mayoría del tiempo. Si todos mintieran constantemente, el concepto mismo de verdad se volvería meaningless y la comunicación humana colapsaría. Pero aquí viene lo fascinante. Kant llegó a esta conclusión usando únicamente la razón.
No necesitó consultar ningún texto sagrado, no tuvo que invocar la autoridad divina, no requirió fe religiosa. Su argumento se sostiene completamente en la lógica pura. ¿Significa esto que Kant había resuelto el problema de Dostoyevsky? ¿Había demostrado que podemos tener moral absoluta sin Deus? La historia es más complicada de lo que parece a primera vista. La ironía es que Kant, a pesar de construir un sistema moral aparentemente secular, terminó necesitando a Dios por la puerta trasera. En su Crítica de la razón práctica, Kant argumenta que aunque no podemos probar que Dios existe, debemos actuar como si existiera. ¿Por qué? Porque sin la esperanza de justicia divina, sin la promesa de que los buenos serán recompensados y los malvados castigados, ¿por qué alguien elegiría ser moral cuando eso implica sacrificio personal? Kant se dio cuenta de un problema devastador. Su imperativo categórico puede decirnos qué es lo correcto, pero no puede motivarnos a hacerlo. Si sé que mentir está mal según el imperativo categórico, pero mentir me traería ventajas enormes y nadie lo descubriría jamás, ¿por qué elegiría la verdad? La razón pura puede identificar principios morales, pero no puede darnos razones suficientes para seguirlos cuando nos perjudican. Esta contradicción en el corazón del sistema kantiano revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Podemos construir castillos lógicos perfectos, pero al final somos seres emocionales que necesitamos motivación, esperanza y la sensación de que nuestros sacrificios morales tienen algún significado cósmico. Utilitarismo. La felicidad como brújula moral. Mientras Kant construía su catedral de la razón pura, otro grupo de filósofos tomaba un camino completamente diferente. Jeremy Bentham y John Stuart Mill no se preocupaban por imperativos categóricos o leyes universales. Su pregunta era más simple y en cierto sentido más humana. ¿Qué tal si la moralidad se trata simplemente de maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento? Esta idea, conocida como utilitarismo, parece tan obvia que uno se pregunta por qué no se nos ocurrió antes. El mayor bien para el mayor número de personas suena como el fundamento perfecto para una sociedad justa. ¿No es esto exactamente lo que cualquier gobierno debería buscar? ¿No es esto lo que haríamos intuitivamente si realmente nos importara el bienestar humano? Bentham, con su mente matemática, llevó esta idea hasta sus últimas consecuencias. Propuso un cálculo hedonístico donde podríamos literalmente medir placeres y dolores, asignarles valores numéricos y tomar decisiones morales basadas en ecuaciones precisas. ¿Suena absurdo? Tal vez, pero considera esto. Cada vez que un gobierno decide cómo asignar recursos limitados para la salud pública, esencialmente está haciendo exactamente este tipo de cálculo. Mill refinó estas ideas y agregó distinciones cualitativas. No todos los placeres son iguales, argumentaba. Los placeres intelectuales y estéticos son superiores a los placeres físicos, simples. Es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, escribió en una de las frases más memorables de la filosofía. Pero ¿realmente funciona el utilitarismo como guía moral completa? ¿Puede reemplazar a Dios como fundamento de nuestros valores? Aquí es donde las cosas se complican dramáticamente. Imaginemos que eres médico en un hospital y llegan 5 pacientes al borde de la muerte. Cada uno necesita un órgano diferente para sobrevivir. Uno necesita un corazón, otro un hígado, otro riñones, etc. En la sala de espera hay una persona completamente sana que vino solo para una consulta de rutina. Desde una perspectiva estrictamente utilitarista, ¿no sería moralmente correcto sacrificar a esa persona sana para salvar a las 5 que están muriendo? El cálculo es simple. 5 vidas valen más que una. Este ejemplo extremo revela una falla fundamental en el utilitarismo. Puede justificar actos que intuitivamente sabemos que están mal. ¿Estaría bien esclavizar a una minoría si eso proporcionara suficiente beneficio a la mayoría?
¿Estaría bien torturar a una persona inocente si eso evitara el sufrimiento de muchas otras? La historia nos ha mostrado los peligros reales de esta lógica. Muchos de los regímenes más brutales del siglo XX justificaron sus atrocidades usando exactamente este tipo de razonamiento utilitarista. Stalin podía argumentar que los millones que murieron en los gulags eran un sacrificio necesario para el bien mayor de la sociedad comunista perfecta. ¿Significa esto que el utilitarismo es inherentemente peligroso? No necesariamente. Mill y otros filósofos utilitaristas desarrollaron salvaguardas sofisticadas. Argumentaron que ciertas reglas fundamentales, como el respeto por los derechos individuales, son tan importantes para el bienestar general que nunca deberían violarse, incluso si en casos específicos eso pudiera maximizar la utilidad inmediata. Pero esto nos lleva de vuelta al problema original. Si necesitamos reglas absolutas que no pueden violarse nunca, ¿de dónde vienen esas reglas? ¿Por qué algunos derechos son inviolables mientras otros son negociables? Sin una base trascendente, estas distinciones parecen arbitrarias. El contrato social, cuando los humanos juegan a ser Dios. Jean-Jacques Rousseau tenía una visión radical que sacudió los cimientos del pensamiento político y moral. Para él, el problema no era encontrar una fuente divina de moralidad, sino entender por qué necesitamos moral en primer lugar. Su respuesta fue brillante en su simplicidad. Necesitamos reglas morales porque necesitamos vivir juntos, y vivir juntos requiere acuerdos. ¿Pero qué pasaba antes de estos acuerdos? Rousseau imaginó un estado de naturaleza donde los humanos vivían libres de las restricciones de la civilización. A diferencia de Hobbes, quien veía este estado como una guerra de todos contra todos, Rousseau creía que los humanos eran naturalmente buenos y que la sociedad los había corrompido. Esta idea es profundamente subversiva. Si Rousseau tiene razón, entonces nuestros problemas morales no provienen de una naturaleza humana pecaminosa que necesita control divino, sino de las estructuras sociales que hemos creado. La moralidad no sería un conjunto de reglas eternas dictadas por Dios, sino un contrato flexible que podemos renegociar cuando sea necesario. El concepto de voluntad general de Rousseau es particularmente fascinante. No se trata simplemente de la voluntad de la mayoría, sino de la voluntad auténtica del pueblo cuando busca genuinamente el bien común. ¿Suena utópico? Tal vez. Pero esta idea se convirtió en el fundamento teórico de la democracia moderna. Piénsalo. Cada vez que votamos, cada vez que participamos en un debate público, cada vez que aceptamos las leyes de nuestra sociedad, estamos participando en un contrato social. Estamos diciendo implícitamente que la moral y la justicia no necesitan venir de arriba, sino que pueden emerger desde abajo, desde el consenso de personas libres e iguales. Pero ¿realmente funciona esto en la práctica? La historia de la democracia moderna es una mezcla compleja de triunfos y tragedias. Por un lado, hemos visto sociedades que han logrado niveles extraordinarios de libertad, prosperidad y justicia social sin requerir una base religiosa explícita. Por otro lado, hemos visto cómo las mayorías pueden oprimir brutalmente a las minorías, cómo la voluntad general puede convertirse en tiranía popular. El problema más profundo del contrato social como base moral es el problema de la relatividad. Si la moral es simplemente lo que acordamos que es moral, ¿qué pasa cuando diferentes sociedades llegan a acuerdos diferentes? ¿Está bien la esclavitud si una sociedad la aprueba democráticamente? ¿Está bien la opresión de las mujeres si es parte del contrato social tradicional de una cultura? Rousseau nunca resolvió completamente estos problemas, pero sí nos dejó una intuición poderosa. Tal vez la moral no necesita venir de los cielos, sino que puede emerger de nuestra capacidad genuinamente humana para cooperar, negociar y buscar el bien común. Evolución y altruismo.
Cuando la ciencia explica la bondad, Charles Darwin no solo revolucionó nuestra comprensión de cómo evolucionaron nuestros cuerpos, también planteó preguntas profundas sobre cómo evolucionó nuestra moral. Si somos el producto de una competencia despiadada por la supervivencia, ¿cómo explicamos la bondad, el altruismo, la disposición a sacrificarnos por otros? Esta pregunta atormentó al propio Darwin. En El origen del hombre escribió: es extremadamente dudoso que los hijos de padres egoístas y traicioneros o aquellos que no muestran fidelidad hacia sus compañeros pudieran ser criados en mayor número que los hijos de padres bondadosos y fieles. ¿Qué quería decir con esto? Darwin se dio cuenta de que en muchas especies, incluida la nuestra, la cooperación y el altruismo proporcionan ventajas evolutivas. Los grupos que pueden trabajar juntos, cuidar a sus enfermos y sacrificarse mutuamente tienen más probabilidades de sobrevivir que los grupos de individualistas despiadados. Esta intuición de Darwin se ha desarrollado en décadas de investigación fascinante. Los biólogos evolutivos han identificado múltiples mecanismos que pueden explicar la evolución del comportamiento altruista sin invocar intervención divina. La selección de parentesco explica por qué estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros familiares. Compartimos genes con nuestros parientes, así que ayudarlos a sobrevivir y reproducirse ayuda indirectamente a nuestros propios genes a continuar en el futuro. Como lo expresó el biólogo J.B.S. Haldane con humor: daría mi vida por 2 hermanos o 8 primos. El altruismo recíproco explica por qué ayudamos a no familiares. Tú rascas mi espalda, yo rasco la tuya. No es solo una metáfora, es una estrategia evolutiva profundamente exitosa. Las sociedades donde las personas pueden confiar unas en otras, donde la cooperación es la norma, prosperan más que las sociedades dominadas por la desconfianza. La selección de grupo, aunque más controvertida, sugiere que grupos enteros pueden evolucionar características que benefician al grupo, incluso si perjudican a individuos específicos. Los grupos con miembros dispuestos a luchar y morir por el bien común pueden superar a grupos de cobardes egoístas. Pero ¿significa esto que hemos resuelto el misterio de la moral? ¿Significa que Dostoyevsky estaba equivocado porque la moral tiene bases evolutivas sólidas que no requieren Dios? La respuesta es más complicada. La evolución puede explicar por qué tenemos intuiciones morales, pero no puede decirnos si deberíamos seguir esas intuiciones. El hecho de que algo sea natural no significa automáticamente que sea bueno. Después de todo, la violencia, el engaño y la agresión también son naturales en el sentido evolutivo. Además, nuestras intuiciones morales evolucionaron para la vida en pequeños grupos de cazadores-recolectores, no para las complejas sociedades modernas que hemos creado. ¿Son relevantes nuestros instintos morales paleolíticos para problemas como el cambio climático, la inteligencia artificial o la justicia económica global? La investigación evolutiva también revela algo incómodo. Somos naturalmente tribales. Evolucionamos para cuidar intensamente a los miembros de nuestro grupo mientras mostramos indiferencia o incluso hostilidad hacia los extranjeros. ¿Es esto una base sólida para la moral universal que la mayoría de nosotros dice valorar? Casos extremos que ponen a prueba nuestra moral. Ahora que hemos explorado las grandes teorías, es hora de ponerlas a prueba. ¿Qué pasa cuando la filosofía abstracta se encuentra con situaciones donde las vidas humanas reales están en juego? Nuestros sistemas morales seculares pueden guiarnos cuando enfrentamos las decisiones más difíciles. Te voy a contar algo que me impactó profundamente cuando lo descubrí. Las mismas situaciones que usamos como experimentos mentales en filosofía se han presentado en la realidad, y las decisiones que tomaron las personas reales revelan verdades perturbadoras sobre la naturaleza de la moral humana.
Si este contenido te está pareciendo valioso, te pido que lo compartas con un amigo que sepas que está buscando respuestas profundas sobre la vida. Estas conversaciones son demasiado importantes para mantenerlas solo para nosotros. El dilema del tren desgobernado. Cuando la filosofía se vuelve real, imagina que estás parado junto a las vías del tren y ves un tren fuera de control que se dirige hacia 5 trabajadores que no pueden escapar. Tienes la oportunidad de tirar una palanca que desviará el tren hacia una vía lateral, pero en esa vía hay un trabajador que también morirá. ¿Tirarías la palanca? ¿Matarías a uno para salvar a 5? La mayoría de las personas, cuando se les presenta este escenario, dicen que sí tirarían la palanca. El cálculo parece simple: 5 vidas valen más que una. Pero ahora considera una variación del mismo problema. Estás en un puente observando la misma escena. Un tren fuera de control se dirige hacia 5 trabajadores. Esta vez no hay palanca que tirar. Sin embargo, a tu lado está un hombre muy grande. Si lo empujas del puente, su cuerpo detendrá el tren y salvará a las 5 personas, pero él morirá. ¿Lo empujarías? La mayoría de las personas dicen que no, incluso aunque el cálculo matemático sea idéntico. Una vida por 5. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de nuestro sentido moral? Los filósofos han propuesto múltiples explicaciones. Algunos argumentan que hay una diferencia moral real entre matar y dejar morir, entre causar daño directamente versus permitir que el daño ocurra. Otros sugieren que nuestras intuiciones simplemente reflejan prejuicios evolutivos que no tienen relevancia moral real. Pero ¿qué pasa cuando estos dilemas salen del mundo abstracto de la filosofía y entran en la realidad brutal? Durante la Segunda Guerra Mundial, los conductores de trenes nazis enfrentaron versiones reales del dilema del tren. Podían seguir las órdenes y transportar judíos a los campos de exterminio, o podían sabotear los trenes y arriesgar sus propias vidas y las de sus familias. Algunos lo hicieron. Algunos conductores eligieron la resistencia moral, incluso cuando sabían que el precio sería terrible. Otros siguieron las órdenes, tal vez consolándose con la idea de que ellos no estaban realmente matando a nadie, solo transportando pasajeros. ¿Cómo juzgamos estas decisiones? ¿El conductor que siguió órdenes es moralmente diferente del que empujaría al hombre gordo del puente? ¿Las diferencias en las circunstancias justifican diferentes estándares morales? Los experimentos psicológicos modernos han revelado patrones perturbadores en cómo tomamos decisiones morales. Cuando las personas están bajo estrés, cuando están cansadas, cuando están emocionalmente agotadas, sus juicios morales cambian predeciblemente. Los jueces dan sentencias más severas justo antes del almuerzo cuando tienen hambre. Los médicos toman decisiones diferentes sobre tratamientos al final de turnos largos. ¿Qué significa esto para nuestras creencias sobre la moral absoluta? Si nuestros juicios morales pueden ser manipulados por factores tan mundanos como el hambre o la fatiga, ¿cómo podemos confiar en ellos para decisiones verdaderamente importantes? Experimentos mentales que revelan nuestra naturaleza moral. Platón nos contó la historia del anillo de Giges hace más de 2000 años, pero sigue siendo una de las pruebas más poderosas de nuestro carácter moral. Giges era un pastor que encontró un anillo que lo hacía invisible. Con este poder podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Sedujo a la reina, mató al rey y tomó el reino. La pregunta de Platón era simple pero devastadora. Si pudieras hacer cualquier cosa sin ser descubierto, sin enfrentar ninguna consecuencia, ¿seguirías siendo moral? ¿O la moral es solo algo que fingimos cuando otros nos observan? Esta pregunta no es solo filosófica abstracta. Los estudios psicológicos han puesto a prueba versiones del anillo de Giges una y otra vez. Cuando las personas piensan que no están siendo observadas, cuando creen que pueden escapar sin consecuencias, su comportamiento cambia dramáticamente. En un experimento famoso, los investigadores pusieron una caja de dinero en una sala
con un letrero que pedía donaciones para caridad. Cuando había una imagen de ojos humanos mirando, las personas donaban significativamente más dinero que cuando la imagen mostraba flores u otros objetos neutrales. La simple ilusión de ser observado cambió el comportamiento moral. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la moral sin Dios? Si nuestra bondad depende tanto de la sensación de ser observados, ¿qué pasa en una cosmovisión donde realmente no hay nadie observando? Donde no hay juicio final, no hay consecuencias cósmicas para nuestras acciones. Algunos argumentarían que esto precisamente prueba la necesidad de Dios como observador supremo. Incluso si no podemos ver a Dios, la creencia de que Él nos ve podría ser el fundamento psicológico necesario para el comportamiento moral consistente. Pero otros señalan ejemplos poderosos de personas que han mantenido estándares morales extraordinarios incluso cuando sabían que nadie los observaba, incluso cuando sabían que no habría recompensas. Los rescatadores del Holocausto que arriesgaron todo para salvar extranjeros, los denunciantes que destruyeron sus carreras para exponer injusticias, los médicos que trataron pacientes con enfermedades contagiosas cuando podrían haber huido. ¿De dónde viene esta moral heroica? Es diferente cualitativamente de la moral ordinaria que puede ser manipulada por imágenes de ojo. El problema del psicópata inteligente. Aquí enfrentamos uno de los desafíos más perturbadores para cualquier sistema moral secular. ¿Qué haces con alguien que simplemente no siente empatía, que no experimenta culpa, que puede hacer cálculos racionales perfectos, pero carece completamente de lo que llamamos conciencia? Los psicópatas no son los asesinos en serie de las películas de Hollywood. La mayoría nunca comete crímenes violentos. Muchos son exitosos en los negocios, la política o incluso la medicina. Pueden entender intelectualmente que ciertas acciones están mal según las reglas sociales, pero no sienten ninguna motivación interna para evitar esas acciones. Un psicópata inteligente puede leer todos los argumentos de Kant sobre el imperativo categórico y entender perfectamente la lógica. Puede comprender los cálculos utilitaristas sobre maximizar la felicidad. Puede ver cómo los contratos sociales benefician a la sociedad en general. Pero, ¿por qué debería importarle cualquiera de estas cosas si puede obtener lo que quiere ignorándolas? Esta pregunta va al corazón del problema con la moral secular. Todos nuestros argumentos filosóficos sofisticados asumen que las personas quieren ser morales, que hay algo en la naturaleza humana que responde positivamente a razones morales. Pero ¿qué pasa cuando esa suposición es falsa? Los estudios neurológicos han mostrado que los psicópatas tienen diferencias físicas en sus cerebros, particularmente en áreas asociadas con la empatía y el procesamiento emocional. En cierto sentido, están discapacitados moralmente de la misma manera que otras personas están discapacitadas físicamente. ¿Significa esto que no son responsables de sus acciones? ¿O significa que nuestros conceptos de responsabilidad moral necesitan actualizarse basados en lo que sabemos sobre neurociencia? Más perturbadoramente, si la moral depende de tener el tipo correcto de cerebro, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? Si nuestros sentimientos morales son solo el resultado de la química cerebral, ¿son realmente verdaderos en algún sentido significativo? Genocidios y la banalidad del mal. Hannah Arendt acuñó la frase «la banalidad del mal» después de observar el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Esperaba encontrar un monstruo, un sádico que disfrutara causando sufrimiento. En cambio, encontró un burócrata aburrido que había organizado la deportación de millones de judíos no por odio, sino por eficiencia administrativa. Esta observación es profundamente perturbadora porque sugiere que los peores males no necesariamente provienen de personas malvadas en el sentido que normalmente entendemos. Provienen de personas ordinarias que siguen órdenes,
que no piensan críticamente, que priorizan la obediencia sobre la moral personal. Los experimentos de Stanley Milgram en Yale confirmaron esta intuición de manera aterradora. Voluntarios ordinarios estaban dispuestos a administrar lo que creían que eran choques eléctricos mortales a extraños inocentes, simplemente porque una figura de autoridad les dijo que era necesario para un experimento científico. ¿Qué nos dice esto sobre la efectividad de nuestros sistemas morales seculares? Si el imperativo categórico de Kant, los cálculos utilitaristas y los contratos sociales pueden ser anulados tan fácilmente por la presión social y la autoridad, ¿qué tan sólidos son realmente como fundamentos morales? Durante el Holocausto, Alemania era una de las naciones más educadas y culturalmente sofisticadas del mundo. Tenía universidades prestigiosas, una tradición filosófica rica y instituciones democráticas establecidas. ¿Cómo pudo una sociedad así participar en genocidio sistemático? Algunos argumentan que esto precisamente muestra la necesidad de absolutos morales trascendentes. Cuando la moral se vuelve relativa a la cultura, cuando se basa solo en consenso social o cálculos de utilidad, puede ser manipulada por líderes carismáticos y propagandistas sofisticados. Otros argumentan lo contrario, que los genocidios típicamente ocurren cuando las personas creen que tienen mandatos divinos o ideológicos absolutos que justifican cualquier medio. Los nazis creían genuinamente que estaban purificando la raza humana para un bien mayor. ¿Cuál interpretación es correcta? ¿Los absolutos morales nos protegen del mal o lo facilitan? El paradoxo del héroe moral ateo. Pero aquí enfrentamos una paradoja fascinante que complica todas nuestras generalizaciones sobre moral secular. La historia está llena de ateos que vivieron vidas de sacrificio moral extraordinario, que dieron todo por principios que no creían que fueran ordenados por Dios. Andrei Sakharov, el físico soviético que ayudó a desarrollar la bomba de hidrógeno de la URSS, arriesgó todo para convertirse en un activista de derechos humanos. Sabía que no había vida después de la muerte. No creía en recompensas cósmicas por su bondad, pero igual eligió la conciencia moral sobre la seguridad personal. Oskar Schindler salvó más de 1000 judíos durante el Holocausto. No era particularmente religioso, era un mujeriego y un oportunista, pero cuando enfrentó la realidad del genocidio, eligió hacer lo correcto sin importar el costo personal. ¿De dónde viene esta motivación moral en ausencia de creencia religiosa? ¿Cómo explicamos la consistencia de estos individuos cuando nuestra teoría sugiere que la moral secular debería ser frágil e inconsistente? Tal vez la respuesta está en reconocer que los humanos son más complejos que nuestras categorías filosóficas. Tal vez hay algo en la naturaleza humana que responde a valores como la justicia, la compasión y la dignidad humana, independientemente de nuestras creencias sobre Dios. O tal vez estos ejemplos heroicos son exactamente eso, excepciones que prueban la regla. Por cada Sakharov o Schindler, ¿cuántas personas más eligieron la comodidad sobre la conciencia? Sociedades sin Dios, laboratorios históricos de la moral secular. La historia humana nos ha proporcionado varios experimentos naturales fascinantes. Sociedades enteras que han intentado construir sistemas morales y políticos sin base religiosa explícita. ¿Qué podemos aprender de estos laboratorios históricos? ¿Funcionan las sociedades seculares o confirman los temores de Dostoyevsky? La Francia post-revolución. Cuando mataron a Dios y al rey el 10 de noviembre de 1793, en la Catedral de Notre Dame de París, ocurrió algo que habría sido impensable apenas unos años antes. Los revolucionarios franceses organizaron una fiesta de la razón, donde una actriz vestida como la diosa Razón fue adorada en el altar mayor.
no era solo un espectáculo teatral, era la declaración formal de que Francia había decidido reemplazar a Dios con la razón humana. ¿Qué había llevado a esta decisión radical? Los revolucionarios franceses no solo estaban luchando contra la monarquía, estaban luchando contra todo el sistema de valores que la sustentaba. Veían a la Iglesia Católica como cómplice de siglos de opresión, como la institución que había enseñado a los pobres a aceptar su sufrimiento con la promesa de recompensas en el cielo. Maximilien Robespierre, el arquitecto intelectual del terror, creía genuinamente que estaba creando una nueva forma de sociedad basada en principios racionales y científicos. El terror no es otra cosa que justicia rápida, severa e inflexible, declaró. Pero ¿cómo se convirtió la justicia en las decenas de miles de ejecuciones que siguieron? La lógica era impecablemente utilitarista. Si podían eliminar a todos los enemigos de la revolución, si podían purgar a la sociedad de elementos corruptos, podrían crear un paraíso terrenal de igualdad y fraternidad. El fin justificó cualquier medio. La psicología detrás de la moral, lo que la ciencia revela sobre nuestra conciencia. Ahora que hemos explorado las sociedades sin Dios y sus consecuencias históricas, es momento de adentrarnos en algo aún más profundo y perturbador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes culpa cuando nadie te está viendo? ¿Por qué tu corazón se acelera cuando estás a punto de hacer algo que sabes que está mal, incluso si no crees en ningún Dios? La ciencia moderna ha comenzado a desentrañar los misterios más íntimos de nuestra conciencia moral, y lo que ha descubierto podría cambiar para siempre cómo entendemos el debate entre Dostoyevsky y sus críticos. Prepárate para un viaje al interior de tu propio cerebro, donde la moral deja de ser filosofía abstracta y se convierte en química pura, impulsos eléctricos y estructuras biológicas que han evolucionado durante millones de años. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca la pantalla para darle like. Esto ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y antes de continuar, me puedes escribir en los comentarios de qué país nos estás viendo y a qué hora. Me encanta saber dónde están nuestros hermanos latinoamericanos que buscan la verdad junto a nosotros. Neurociencia de la moralidad. ¿Dónde vive nuestra conciencia? Durante décadas, los neurocientíficos han estado fascinados por una pregunta que mantendría despierto a cualquier filósofo. ¿Existe realmente un lugar físico en nuestro cerebro donde reside la moral? La respuesta que han encontrado es tan compleja como inquietante. Imagina por un momento que pudiéramos abrir tu cráneo y observar tu cerebro mientras enfrentas un dilema moral. ¿Qué veríamos? Los estudios con resonancia magnética funcional nos han revelado algo extraordinario. Cuando nos enfrentamos a decisiones éticas, no es una sola área del cerebro la que se activa, sino toda una red compleja de regiones que trabajan en perfecta sincronía. La corteza prefrontal medial, esa región justo detrás de tu frente, se ilumina como un árbol de Navidad cuando evalúas si algo es correcto o incorrecto. Pero aquí viene lo fascinante. Esta misma área también se activa cuando piensas en Dios, en el significado de la vida o cuando experimentas emociones espirituales profundas. ¿Casualidad? Los científicos no lo creen así. Pero tal vez lo más perturbador son los experimentos con personas que han sufrido daño cerebral específico. El caso más famoso es el de Phineas Gage, un trabajador ferroviario del siglo XIX que sobrevivió a que una barra de hierro atravesara completamente su cráneo, destruyendo parte de su corteza prefrontal. Antes del accidente, Gage era conocido por ser un hombre moral, responsable y confiable. Después del accidente, se convirtió en alguien completamente diferente, impulsivo, grosero, incapaz de distinguir entre el bien y el mal de la manera que antes lo hacía. ¿Qué nos dice esto sobre la frase de Dostoyevsky?
Si la moral puede ser alterada por un simple daño cerebral, ¿significa esto que nuestros valores más profundos son solo el resultado de conexiones neuronales? ¿Somos realmente libres de elegir entre el bien y el mal? ¿O somos esclavos de nuestra biología? Los psicópatas nos ofrecen una ventana aún más inquietante a esta realidad. Cuando los neurocientíficos estudian sus cerebros, encuentran algo escalofriante. Tienen una actividad significativamente reducida en las áreas asociadas con la empatía y el remordimiento. Es como si carecieran del software moral que el resto de nosotros damos por sentado. Pueden entender intelectualmente que lastimar a otros está mal, pero no sienten la carga emocional que normalmente acompaña esa comprensión. El Dr. James Fallon, un neurocientífico de la Universidad de California, hizo un descubrimiento que lo cambió para siempre. Mientras estudiaba cerebros de psicópatas, decidió analizar también cerebros de su propia familia como grupo de control. Para su horror, descubrió que su propio cerebro mostraba los patrones neurológicos típicos de un psicópata. Sin embargo, él había vivido una vida moralmente ejemplar. ¿Cómo era esto posible? La respuesta lo llevó a una conclusión perturbadora. La moral no está determinada solo por la biología. Su educación, su entorno familiar amoroso y quizás algo más que la ciencia aún no puede explicar completamente, habían compensado sus predisposiciones neurológicas. Pero esto plantea una pregunta aterradora. ¿Cuántos de nosotros estamos a solo una lesión cerebral o un cambio químico de convertirnos en alguien completamente diferente moralmente? El desarrollo moral en la infancia. ¿Nacemos buenos o malos? ¿Recuerdas el primer momento en tu vida cuando supiste, sin que nadie te lo dijera, que algo estaba profundamente mal? Tal vez fue cuando viste a un niño mayor molestando a uno más pequeño, o cuando presenciaste una injusticia que hizo que tu estómago se contrajera de indignación. Ese momento revela algo profundo sobre la naturaleza humana. ¿Llegamos a este mundo como páginas en blanco o ya traemos inscrita alguna forma primitiva de conciencia moral? Los estudios con bebés han revolucionado nuestra comprensión de esta pregunta. El psicólogo Kylie Hamlin, de la Universidad de Yale, realizó experimentos que han dejado perplejos a filósofos durante siglos. Mostró a bebés de apenas 6 meses de edad pequeñas obras de teatro con figuras geométricas donde una ayudaba a otra a subir una colina, mientras que una tercera figura empujaba a la primera hacia abajo. ¿El resultado? Los bebés, que aún no pueden hablar ni caminar, mostraron una preferencia clara por la figura ayudadora y rechazo hacia la malvada. Estos pequeños seres humanos, que según muchas teorías deberían ser moralmente neutros, ya parecían tener un sentido innato de justicia y cooperación. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja y fascinante. Lawrence Kohlberg, el famoso psicólogo del desarrollo moral, propuso que los niños pasan por etapas específicas en su comprensión de la moral. Primero, obedecen simplemente para evitar el castigo. Luego, siguen reglas para obtener recompensas. Más tarde, buscan aprobación social. Y finalmente, algunos pocos llegan a principios morales universales que trascienden las convenciones sociales. Pero, ¿qué sucede con los niños que crecen sin ninguna educación religiosa? Se convierten automáticamente en pequeños monstruos morales, como sugeriría una lectura estricta de Dostoyevsky. La evidencia sugiere algo mucho más matizado y esperanzador. Los niños criados en hogares ateos frecuentemente desarrollan sistemas morales sólidos, a menudo indistinguibles de aquellos criados en familias religiosas. Muestran empatía, compasión y un fuerte sentido de justicia. Pero hay una diferencia sutil, pero significativa. Cuando se les pregunta por qué algo está mal, los niños religiosos a menudo responden porque Dios lo dice o porque está en la Biblia, mientras que los niños ateos tienden a responder porque lastima a otros o porque no sería justo. Esta diferencia nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cuál de estos dos enfoques produce adultos más morales? Los datos no son concluyentes,
pero sugieren algo inquietante para ambos bandos del debate. Los niños que basan su moral únicamente en autoridad externa pueden ser más vulnerables a comportamientos inmorales cuando esa autoridad está ausente o cuando otras autoridades les dan órdenes contradictorias. Por otro lado, los niños que basan su moral solo en consecuencias pragmáticas pueden ser más propensos al relativismo moral cuando las consecuencias no están claras. Pero tal vez la observación más perturbadora viene del estudio de niños que han crecido en situaciones extremas. Los llamados niños salvajes, que han crecido aislados de la sociedad humana, a menudo muestran una capacidad moral severamente limitada. Esto sugiere que, aunque podamos nacer con una predisposición hacia la moral, necesitamos la sociedad humana para desarrollar completamente nuestra conciencia ética. ¿Qué significa esto para el debate de Dostoyevsky? Que tal vez ambos lados tienen razón parcialmente. Nacemos con semillas de moral, pero necesitamos cultivo social para que florezcan completamente. La pregunta que permanece es, ¿puede ese cultivo ser completamente secular y aún producir los frutos morales más elevados que la humanidad es capaz de alcanzar? El papel de las emociones. Cuando el corazón habla más fuerte que la razón, ¿alguna vez has notado que tus decisiones morales más importantes no las tomas con la cabeza, sino con algo mucho más profundo e inexplicable? Esa sensación en el estómago cuando estás a punto de mentir, ese nudo en la garganta cuando presencias una injusticia, esa calidez inexplicable cuando ayudas a alguien necesitado. Las emociones no son simplemente decoraciones bonitas de nuestra vida moral, son su motor fundamental. La neurociencia moderna ha revelado algo que los filósofos racionalistas como Kant nunca habrían imaginado. La moral sin emoción es imposible. El caso más famoso es el de pacientes con daño en la corteza prefrontal ventromedial, una región crucial para el procesamiento emocional. Estos pacientes mantienen su inteligencia intacta, pueden razonar perfectamente sobre problemas abstractos, pero se vuelven incapaces de tomar decisiones morales apropiadas en la vida real. El neurocientífico Antonio Damasio describe el caso de un paciente que, después de una cirugía cerebral que dañó esta región, podía analizar perfectamente los dilemas morales en papel. Podía explicar detalladamente por qué era incorrecto robar, mentir o hacer daño a otros, pero en su vida cotidiana se volvió completamente amoral. Abandonó a su familia, tomó decisiones financieras desastrosas y mostró una indiferencia total hacia el sufrimiento que causaba a otros. Esto nos lleva a una realización perturbadora. La moral no es solo un ejercicio intelectual, es fundamentalmente emocional. La culpa, la vergüenza, la empatía, el orgullo moral, todas estas emociones no son obstáculos para la moral racional, son sus componentes esenciales. Pero aquí es donde el debate sobre Dios se vuelve aún más complejo. Los creyentes a menudo experimentan lo que describen como la voz de Dios en su conciencia, esa sensación de que algo está observando y juzgando sus acciones. Los neurocientíficos han identificado que esta experiencia corresponde a patrones específicos de actividad cerebral, particularmente en las regiones asociadas con la autoconciencia y la evaluación moral. Pero ¿qué pasa con los ateos? ¿Experimentan estas mismas emociones morales con la misma intensidad? Los estudios sugieren que sí, pero con una diferencia crucial. Interpretan estas sensaciones de manera diferente. Donde un creyente podría sentir la presencia de Dios, un ateo podría experimentar la voz de la evolución o simplemente mi conciencia. La empatía es quizás la emoción moral más fundamental. Esa capacidad casi mágica de sentir el dolor de otro como si fuera propio, de alegrarse con la felicidad ajena, de sufrir cuando vemos injusticia. Los psicópatas, como mencionamos antes, tienen esta capacidad severamente limitada. Pero aquí viene algo fascinante. La empatía puede ser tanto una bendición como una maldición moral.
Los estudios han mostrado que la empatía puede llevarnos a favoritar injustamente a aquellos que son similares a nosotros, mientras ignoramos el sufrimiento de aquellos que percibimos como diferentes. Un padre sentirá más empatía por el dolor de su propio hijo que por el de un extraño, incluso si el sufrimiento del extraño es objetivamente mayor. ¿Es esto moral o inmoral? Esta pregunta nos lleva al corazón del debate de Dostoyevsky. Si nuestras emociones morales son productos de la evolución, diseñadas para ayudarnos a sobrevivir y reproducirse en pequeños grupos tribales, ¿pueden realmente guiarnos hacia principios morales universales? ¿O necesitamos algo que trascienda nuestras inclinaciones naturales? Algo como ¿Dios? Los experimentos con el dilema del tren descontrolado revelan la tensión entre emoción y razón en la moral. La mayoría de las personas dice que estaría dispuesta a desviar un tren para matar a una persona en lugar de 5, pero se niega a empujar físicamente a alguien desde un puente para lograr el mismo resultado. Racionalmente, ambas acciones son idénticas. Una vida por 5. Pero emocionalmente, empujar a alguien se siente profundamente diferente. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la moral? Que somos criaturas emocionales que tratamos de ser racionales, no criaturas racionales que tienen emociones. Y esto plantea una pregunta fundamental. Si nuestras emociones morales más profundas son productos de procesos evolutivos ciegos, ¿pueden realmente distinguir entre el bien y el mal absolutos? ¿O solo entre lo que ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir? Sesgos cognitivos y moral. ¿Cómo nuestro cerebro nos engaña? Permíteme contarte una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre tu propia bondad moral. Un grupo de investigadores realizó un experimento simple pero revelador. Pidieron a personas que recordaran una mala acción que habían cometido recientemente. Después, les ofrecieron la oportunidad de limpiar sus manos con toallitas desinfectantes. Increíblemente, aquellos que limpiaron sus manos físicamente después de recordar su transgresión moral, se sintieron menos culpables y menos inclinados a comportarse moralmente en el futuro inmediato. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro procesa la moral de maneras mucho más primitivas y confusas de lo que nos gusta admitir. La línea entre lo físico y lo moral está tan borrosa en nuestras mentes que literalmente podemos lavar nuestra culpa. Este es solo uno de los cientos de sesgos cognitivos que afectan nuestro juicio moral de maneras que ni siquiera sospechamos. El sesgo de confirmación nos hace buscar evidencia que apoye nuestras creencias morales preexistentes mientras ignoramos evidencia contradictoria. El sesgo del grupo nos hace ver las acciones de nuestro propio grupo como más morales que las acciones idénticas de otros grupos. El sesgo de la disponibilidad nos hace juzgar la moralidad basándonos en qué tan fácilmente podemos recordar ejemplos similares. Pero tal vez el sesgo más perturbador es lo que los psicólogos llaman sesgo del actor observador. Cuando nosotros hacemos algo malo, tendemos a culpar a las circunstancias. Cuando otros hacen lo mismo, culpamos a su carácter. Mentimos porque estábamos bajo presión. Otros mienten porque son mentirosos. Perdemos los estribos porque tuvimos un día terrible. Otros explotan porque son personas coléricas. Este sesgo plantea una pregunta inquietante para el debate de Dostoyevsky. Si nuestros cerebros están constantemente engañándonos sobre nuestra propia naturaleza moral, ¿cómo podemos confiar en nuestros juicios sobre si la moral puede existir sin Dios? Tal vez somos demasiado parciales para evaluar objetivamente nuestra propia bondad o maldad. La disonancia cognitiva añade otra capa de complejidad. Cuando nuestras acciones contradicen nuestros valores declarados, nuestro cerebro experimenta una tensión psicológica insoportable. Para resolverla, a menudo cambiamos nuestros valores en lugar de nuestras acciones. El ejecutivo que dice valorar la honestidad, pero engaña en sus impuestos, gradualmente comenzará a racionalizar que
todos lo hacen o que el gobierno desperdicia el dinero de todos modos. Este mecanismo es tan poderoso que puede transformar gradualmente a personas moralmente normales en colaboradores de atrocidades. Los estudios del Holocausto revelan que la mayoría de los perpetradores no comenzaron como monstruos, sino como ciudadanos ordinarios que fueron gradualmente comprometiendo sus valores a través de pequeñas concesiones que su cerebro racionalizó para evitar la disonancia cognitiva. ¿Pero qué tiene esto que ver con Dios y la moral? Todo. Si nuestros cerebros están constantemente engañándonos, racionalizando nuestros comportamientos y protegiéndonos de verdades incómodas sobre nosotros mismos, ¿puede realmente la razón humana ser una guía confiable para la moral? Los creyentes argumentarían que necesitamos una fuente externa de verdad moral, algo que trascienda nuestros sesgos y autoengaños. Los ateos podrían responder que al menos reconocemos estos sesgos y podemos trabajar para superarlos a través de la ciencia y la reflexión crítica. Pero hay un sesgo aún más fundamental que afecta este debate: el sesgo de superioridad moral. Tanto creyentes como ateos tienden a verse a sí mismos como más morales que el grupo promedio. Los creyentes se ven como más compasivos, honestos y justos que los no creyentes. Los ateos se ven como más racionales, tolerantes y genuinamente éticos que los creyentes. Ambos grupos están estadísticamente equivocados, porque no todos pueden estar por encima del promedio. Esto nos lleva a una conclusión humillante pero crucial. Tal vez el primer paso hacia la verdadera moralidad, ya sea secular o religiosa, es reconocer cuán fundamentalmente defectuosos somos en nuestra capacidad de evaluar nuestra propia bondad. Tal vez tanto Dostoyevsky como sus críticos tenían razón en estar preocupados por la naturaleza humana, solo que por razones diferentes a las que pensaban. Y antes de continuar con nuestro análisis final, quiero pedirte algo importante. Si este contenido te está ayudando a entender mejor estas cuestiones profundas, compártelo con un amigo que también esté buscando respuestas. Estas conversaciones son demasiado importantes para tenerlas solo en privado. La verdad se multiplica cuando se comparte. Viviendo con la tensión. ¿Tenía razón Dostoyevsky? Hemos llegado al momento de la verdad. Después de explorar los rincones más profundos de la historia, la filosofía, la psicología y la neurociencia, es hora de enfrentar la pregunta que ha estado susurrando en el fondo de todo nuestro análisis. Tenía razón Fyodor Dostoyevsky cuando puso en boca de Iván Karamazov esas palabras que han atormentado a generaciones. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. La respuesta, como descubriremos, es tanto más simple y más compleja de lo que cualquiera de los dos bandos de este debate milenario ha estado dispuesto a admitir. Lo que realmente sucede cuando Dios muere. Los datos brutales. Comencemos con los hechos fríos y duros, porque en una era de opiniones inflamadas y verdades a medias, los datos son nuestro único refugio hacia la objetividad. ¿Qué sucede realmente, medible y cuantificablemente, cuando las sociedades se alejan de Dios? Los números cuentan una historia compleja que confundirá tanto a ateos militantes como a fundamentalistas religiosos. Según el índice Global Peace Index, que mide la seguridad y ausencia de violencia en las sociedades, 8 de los 10 países más pacíficos del mundo son predominantemente seculares: Islandia, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria, Singapur, Portugal y República Checa. Estos países tienen tasas de criminalidad extraordinariamente bajas, sistemas de justicia funcionales y niveles de confianza social que harían llorar de envidia a cualquier sociedad. Pero aquí es donde la historia se complica. Cuando observamos las tasas de suicidio, muchos de estos mismos países aparecen en los primeros lugares de las estadísticas más sombríos. Dinamarca, a pesar de ser consistentemente clasificado como uno de los países más felices del mundo, tiene una tasa de suicidio significativamente superior al promedio global. ¿Coincidencia? Los psicólogos no lo creen así. El fenómeno tiene un nombre: la paradoja escandinava.
Estas sociedades han logrado niveles extraordinarios de prosperidad material, justicia social y libertad individual, pero han experimentado lo que algunos sociólogos llaman crisis de significado, sin estructuras tradicionales que proporcionen propósito trascendente. Algunos individuos se encuentran perdidos en un mar de opciones infinitas, pero significado limitado. Pero antes de que los creyentes celebren estos datos como vindication de su posición, consideremos el otro lado de la ecuación. Los países con los niveles más altos de religiosidad no muestran necesariamente mejores resultados morales. Estados Unidos, por ejemplo, tiene niveles de religiosidad mucho más altos que la mayoría de países europeos, pero también tiene tasas de homicidio, encarcelamiento y desigualdad social significativamente superiores. Más perturbador aún, algunos de los países más religiosos del mundo muestran niveles alarmantes de corrupción, violencia doméstica y opresión social. Arabia Saudí tiene una de las poblaciones más religiosas del planeta, pero también una de las tasas más altas de ejecuciones per cápita. ¿Significa esto que la religión produce inmoralidad? Por supuesto que no. Pero tampoco significa que la religión garantice moralidad. Los sociólogos han identificado lo que llaman variables confusas, factores como educación, desarrollo económico, estabilidad política y tradiciones culturales que parecen influir en el comportamiento moral independientemente de la religiosidad. Los países prósperos y educados tienden a ser más pacíficos y morales, ya sean religiosos o seculares. Los países pobres y mal educados tienden a tener más problemas sociales, independientemente de sus creencias religiosas. Esto nos lleva a una conclusión incómoda para ambos lados del debate. Tal vez la pregunta de Dostoyevsky está mal planteada. Tal vez no es, ¿puede existir la moral sin Dios? Y si no, ¿qué condiciones sociales, económicas y culturales promueven el florecimiento moral y cuál es el papel de la religión en esas condiciones? Pero los datos más perturbadores vienen del análisis histórico de las transiciones religiosas. Cuando las sociedades han experimentado secularización rápida, los resultados han sido mixtos, pero reveladores. La Francia post-revolucionaria experimentó tanto el terror como el eventual surgimiento de los derechos humanos modernos. La Unión Soviética logró avances extraordinarios en educación y reducción de la pobreza, pero también cometió atrocidades inconcebibles. China moderna ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza extrema mientras mantiene un sistema político represivo. ¿Qué podemos concluir de estos patrones aparentemente contradictorios? Que las sociedades humanas son sistemas enormemente complejos donde la religión es solo una variable entre muchas. La moral social parece depender menos de las creencias metafísicas específicas y más de factores como la presencia de instituciones sólidas que pueden hacer cumplir normas sociales de manera justa y consistente. El nivel de educación y prosperidad económica que permite a las personas pensar más allá de la supervivencia inmediata. La existencia de tradiciones culturales que promuevan la cooperación y la confianza mutua. La disponibilidad de narrativas de significado, ya sean religiosas o seculares, que ayuden a las personas a encontrar propósito en sus vidas. La moral como herramienta evolutiva. La programación invisible. Pero tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada desde el principio. En lugar de preguntar si necesitamos a Dios para ser morales, tal vez deberíamos preguntar, ¿por qué existe la moral en absoluto? ¿Por qué los seres humanos, únicos entre todas las especies conocidas, desarrollaron este extraño fenómeno de preocuparse por el bien y el mal? La respuesta evolutiva es tan elegante como perturbadora.
los antropólogos evolutivos han construido un caso convincente de que la moral no es un lujo filosófico, sino una herramienta de supervivencia que evolucionó porque proporcionaba ventajas críticas a los grupos que la desarrollaron. Imagina a nuestros ancestros cazadores, recolectores, viviendo en pequeños grupos de 50 a 150 individuos. En estos grupos, la supervivencia dependía absolutamente de la cooperación. Aquellos grupos que desarrollaron normas morales, prohibiciones contra el asesinato dentro del grupo, reglas para compartir recursos, expectativas de ayuda mutua, simplemente sobrevivieron mejor que aquellos que no las desarrollaron. Los grupos con morales más fuertes podían coordinar cacerías más efectivas, defenderse mejor de enemigos, cuidar mejor a sus enfermos y ancianos y criar a sus hijos más exitosamente. A lo largo de miles de generaciones, los genes que predisponían a los humanos hacia el comportamiento moral se extendieron por la población simplemente porque los individuos con estos genes tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Esta explicación evolutiva de la moral es profundamente inquietante para ambos lados del debate. Para los creyentes, sugiere que no necesitamos a Dios para explicar por qué somos morales, lo que socava uno de los argumentos más fuertes para la existencia divina. Para los ateos, sugiere que nuestras intuiciones morales más profundas pueden no tener nada que ver con la verdad o la justicia abstractas, sino simplemente con lo que ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir. Pero la historia evolutiva de la moral es aún más compleja. Los biólogos han identificado múltiples mecanismos a través de los cuales la moralidad podría haber evolucionado. El altruismo de parentesco explica por qué estamos dispuestos a sacrificarnos por familiares genéticamente relacionados. Desde una perspectiva evolutiva, ayudar a un hermano a sobrevivir y reproducirse es casi tan bueno genéticamente como sobrevivir y reproducirse uno mismo. El altruismo recíproco explica por qué cooperamos con no parientes. Si ayudo a alguien hoy con la expectativa de que me ayuden mañana, ambos salimos ganando. Pero esto solo funciona en grupos pequeños, donde la reputación puede ser rastreada y los tramposos pueden ser castigados. La selección de grupos sugiere que los grupos con individuos más altruistas superaron a los grupos con individuos más egoístas, incluso si dentro de cada grupo los individuos egoístas tenían ventajas sobre los altruistas. Pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora de esta explicación evolutiva. Si la moral evolucionó para ayudar a pequeños grupos de parientes a sobrevivir, ¿qué significa esto para la moral en el mundo moderno? Vivimos en sociedades de millones de personas. Interactuamos regularmente con extraños de diferentes culturas y razas y enfrentamos problemas morales que nuestros ancestros nunca podrían haber imaginado. Los psicólogos evolutivos argumentan que muchos de nuestros problemas morales modernos surgen precisamente de este desajuste. Nuestros instintos morales evolucionaron para funcionar en pequeños grupos donde todos se conocían, pero ahora debemos aplicarlos a situaciones que involucran extraños anónimos, consecuencias a largo plazo y dilemas abstractos. Esto explica por qué es más fácil sentir empatía por una víctima individual con nombre y rostro que por 1 millón de víctimas estadísticas. ¿Por qué tendemos a ser más generosos con miembros de nuestro propio grupo que con extraños? ¿Por qué nuestros juicios morales a menudo parecen irracionales o inconsistentes cuando se aplican a gran escala? ¿Pero qué significa esto para la pregunta de Dostoyevsky? Tal vez que la pregunta en sí misma refleja un malentendido fundamental. La moral no necesita a Dios porque ya está programada en nosotros por la evolución, pero tampoco es arbitraria o subjetiva, porque está basada en realidades profundas sobre lo que los seres humanos necesitan para prosperar juntos. Híbridos modernos, moral secular con raíces religiosas.
Aquí es donde el debate se vuelve más sutil y fascinante. En el mundo real, muy pocas personas son completamente religiosas o completamente seculares en su pensamiento moral. La mayoría de nosotros somos híbridos complejos, mezclando intuiciones evolutivas, tradiciones culturales, razonamiento filosófico. Y sí, a menudo herencia religiosa, incluso cuando ya no creemos en las doctrinas religiosas específicas. Considera el concepto de derechos humanos universales. Esta idea, que ahora consideramos fundamental para la moral moderna, tiene raíces profundamente cristianas. La noción de que cada individuo tiene dignidad inherente simplemente en virtud de ser humano es difícil de justificar desde perspectivas puramente materialistas o evolutivas. Desde una perspectiva evolutiva, no hay nada especialmente valioso sobre los humanos débiles, improductivos o diferentes. Sin embargo, incluso los ateos más militantes típicamente abrazan alguna versión de derechos humanos universales. ¿De dónde viene esta convicción? Los historiadores argumentan que es un legado directo de siglos de pensamiento cristiano sobre la dignidad humana, secularizado y universalizado, pero manteniendo su estructura básica. Similarmente, muchos de nuestros instintos morales más elevados